A finales del siglo XIX, la élite gobernante buscaba cambiar la imagen exterior de la Argentina para atraer inversiones e inmigrantes. El objetivo era avanzar sobre Pampa y Patagonia para incorporar tierras al mercado. La campaña del desierto se propuso conquistar el territorio que estaba bajo el dominio de los indígenas, dejando como saldo miles de muertes y una gran cantidad de miembros de las comunidades originarias a disposición del Estado Nacional Argentino. Un caso paradigmático fue el de Inacayal y su gente. Mezcla de sangre tehuelche y mapuche, Inacayal era un jefe de segundo orden subordinado a Sayhueque, el señor del país de las manzanas. Su asiento original se encontraba en la zona del río Limay, en la actual provincia de Neuquén, pero con el avance del ejército argentino, descendió hasta Teca, en Chubut. De acuerdo con la política integracionista del jefe manzanero, los caciques bajo su mando buscaron la paz con el Estado argentino. La bandera azul y blanca flameaba en las tolderías y se declaraban a sí mismos argentinos, sin renunciar a su origen. Pero con la campaña al desierto ingresada en su última fase, Sayhueque y sus hombres presentaron batalla. En 1884, el entonces gobernador de la Patagonia, General Winter, dispuso el ataque final. El 18 de octubre de ese año, Inacayal y Foyel cayeron prisioneros. Junto a su gente, son trasladados a Buenos Aires en el vapor Villarino. Ya en Buenos Aires, fueron confinados en el Regimiento 8 de la línea de Palermo y en 1886 trasladados a la base militar del Tigre. Perito Moreno había entablado una relación de amistad con este cacique en sus viajes exploratorios por la Patagonia, y al enterarse de su encierro, intercedió ante las autoridades nacionales y los pidió para el servicio del Museo de la Plata. El interés de alojarlos en el museo, decía Moreno, radicaba en la utilidad que esas muestras vivientes de estadios culturales en vías de extinción tenían para los estudios antropológicos, tanto físicos como culturales, costumbres, creencias y sobre todo artesanías. De tal manera, si la motivación fundamental era de índole humanitaria, para legitimarla se recurría a la ciencia. La pregunta que se instala es si en realidad, en este rescate, el interés científico no se sobrepuso a una actitud humanitaria. Dilucidar este interrogante hace necesario escuchar las distintas voces que buscan develar los sucesos poco claros de la vida y muerte de los originarios en el Museo de la Plata, pero también comprender a la figura del héroe de la Patagonia como un hombre y un científico fiel expresión de su época. Para mí fueron las tres etapas, ¿cierto? Rosas, Urquiza y Roca. Hasta la época de Urquiza se podría haber hecho alguna otra cosa distinta, pero Roca no. Roca ya directamente fue a eliminar a los grupos aborígenes, a barrerlos, porque tenía que venir la
civilización, entre comillas, ¿no es cierto?, a instalar sus granjas y a transformar esto en un país. Dentro de este proyecto de país y de desarrollo, los indígenas no tenían cabida, debían ser reemplazados, no debían ser reemplazados por otros europeos que sirvieran como mano de obra barata para la explotación económica de los territorios que estaban en manos de los indígenas. Entonces fueron valores de una cultura, conocimiento de una cultura que se fue perdiendo. Se fue perdiendo por la cuestión de que no hubo una política para mantener viva, al contrario, hubo una política de exterminio de los hombres y mujeres aborígenes. ¿Queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! ¡Bravo! Producida la independencia, el problema del indio se convirtió en una cuestión central con la que debieron lidiar los sucesivos gobiernos. Hacia finales del siglo XIX, con la consolidación del Estado liberal y sus proyectos de progreso, se abandonaría definitivamente la tolerancia, adoptándose una política de agresión y marginación de la comunidad indígena. Es así que entre los años de 1878 y 1885 se llevó a cabo en la Argentina la fase decisiva de la llamada Conquista del Desierto, acción militar y política que implicó la reducción de las poblaciones indígenas de la región pampeana y patagónica, el fin de su forma tradicional de vida y la afirmación de la soberanía argentina sobre ese vasto espacio frente a similares aspiraciones por parte de Chile. La primera apropiación del espacio pampeano patagónico por la Argentina fue la apropiación discursiva a partir de la metáfora del desierto. Ignorando la existencia de población indígena, es que se construye el vacío y, consecuentemente, el desierto. El criterio de apropiación suponía que el Estado se impone sobre la nada. Se fomentó así la idea de que todos los indios eran nómades, carecían del concepto de propiedad privada y no trabajaban la tierra, habilitando al Estado para despojarles un territorio desaprovechado desde la perspectiva occidental del progreso. Las descripciones de distintos viajeros acerca de las sociedades originarias patagónicas contribuían a esa imagen. El explorador chileno Guillermo Cox, que en 1863 pasó varias semanas con el cacique Inacayal, en su obra Exploración de la Patagonia Norte, describe la forma de vida de este cacique de la siguiente manera. Habrá quien pregunte lo que hacen nuestros pehuenches durante el día. No hacen nada, absolutamente nada de lo que se llama trabajo. El pehuenche se levanta con el sol, se envuelve en su guaralca, va a hacer sus abluciones al río y vuelve a sentarse en un pellón delante del toldo. Su mujer o sus mujeres han encendido el fuego, le traen un plato de comida y se echa otra vez a dormir o monta a caballo y va a pasear. Los que no van a pasear lo pasarán durmiendo y comiendo. En Argentina, con la campaña del desierto, se estaba produciendo un proceso similar al nuevo imperialismo europeo. El estudio de los grupos humanos no civilizados como un medio necesario para el diseño de las políticas imperiales o nacionales, en el caso de nuestro país,
fue una de las bases de la avanzada militar del Estado argentino. Con el positivismo, se trataron de imponer los valores occidentales al resto del mundo, por entender que eran los únicos válidos y universales. Se creó una teoría antropológica basada en la jerarquía de las razas y cuyo principal objeto de estudio eran los pueblos en estadios de salvajismo que debían ser dominados. La prensa, las publicaciones de divulgación científica, tanto como las narrativas de viajes y de exploración geográfica, abundaron en detalles etnográficos que ponían en evidencia la distancia cultural y cimentaron un abierto racismo popular. El darwinismo social, con su supervivencia del más apto, y la craneometría, con su presunción de mayor capacidad intelectual de la raza blanca por sobre la negra, debido a su superior volumen craneal, contribuyeron a la creación de esa atmósfera. Según el antropólogo inglés John Lubbock, el interés en Europa por el estadio sistemático de estos grupos humanos, clasificados como salvajes o razas inferiores, era doble. Por un lado, las exigencias de la política imperial hacían necesario conocer sus culturas, necesidades y debilidades para el mejor gobierno de los nuevos territorios. Por otro lado, los conocimientos debían servir para dilucidar una de las cuestiones más fascinantes que ocupaba las mentes científicas de la época: la reconstrucción, por analogía, de las cuestiones sociales de la humanidad en los primeros estadios de su evolución y el interrogante último del origen del hombre. Y uno de esos estudios, los más importantes, era conocer cómo era el cerebro de los grupos de los aborígenes. Si era mayor, la idea que se tenía era que podía ser el cerebro de menor tamaño que el del hombre actual. Luego se podría hablar, ¿no es cierto?, de una raza inferior a la que se justificaba arrasarla. ¿Por qué? Porque eran inferiores. Estos estudios, en muchas oportunidades, llegaban al punto de la exhibición de personas vivas en lo que fue los llamados zoológicos humanos. En tal contexto, y a lo largo de varias décadas, sea en las exposiciones universales, en las exposiciones coloniales o en reuniones de sociedades científicas, grupos primitivos o simplemente exóticos desfilaron por las principales ciudades europeas, convirtiéndose muchas veces en exhibiciones itinerantes. Las exhibiciones antropozoológicas del siglo XIX se realizaron en muchas ocasiones con propósitos científicos, pero también dieron lugar a empresarios oportunistas e inescrupulosos que con finalidad puramente comercial acercaban nuevas atracciones para un público ávido de sensaciones y monstruosidades. En esta atmósfera positivista a nivel científico e internacional, y liberal y capitalista a nivel político y nacional, se formó y desempeñó un personaje muy influyente en la historia de la Patagonia y de los originarios: Francisco Pascasio Moreno. Moreno era un antropólogo, y naturalista viajero.
en aquella época la figura del naturalista viajero era muy importante. No era un científico, era un político, Moreno. Perito Moreno para nosotros fue un gran espía de la avanzada del ejército argentino. O sea, Perito Moreno lo que hizo fue un trabajo de inteligencia. Para llegar acá había que tener toda la información suficiente porque era imposible arremeter sobre un territorio desconocido. Francisco Pascasio Moreno, 1852-1919, geógrafo, geólogo, paleontólogo y antropólogo, especialmente conocido por ser el fundador y director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, el gran explorador y estudioso de la región patagónica, y el protagonista principal del complejo y controvertido peritaje que fijó la frontera entre Argentina y Chile. Moreno realizó varios viajes exploratorios a la Patagonia, auspiciados y costeados por el gobierno nacional, el gobierno provincial bonaerense o por la Sociedad Científica Argentina. Tenían el fin de estudiar el territorio y las tribus indígenas. En estos estudios sobre los indígenas, como etnógrafo, reunía datos sobre sus costumbres, ritos y lenguas, y como antropólogo físico, realizaba mediciones antropométricas sobre indígenas vivos. Pero también, y esto es lo que genera cierta polémica en la actualidad, con el más puro espíritu científico, entraba en las zonas de enterramiento para llevarse los restos que pasaban a formar parte de su colección personal, aquella que fue la base del patrimonio fundador del Museo de La Plata. Entonces comienzan a surgir cuestionamientos sobre la funcionalidad y el objetivo de la creación de la prestigiosa institución científica platense. ¿Fue solo un templo del saber, como se lo dio a conocer? Claro, no es casual que el museo se cree cuando estás terminando la campaña del desierto. No es casual. Digamos, el museo como institución, como otros museos, sirven para, digamos, exotizar el presente, de alguna manera. El presente distinto queda congelado como algo exótico y del pasado dentro de un museo, como algo distante. No es el problema del indígena que está a 1000 kilómetros luchando contra los blancos, sino es el representante de un estadio evolutivo de la humanidad que tenemos en un museo y que lo estamos estudiando. Hay una dislocación, se saca de sincronía, ¿no?, lo que está pasando en la sociedad en ese momento y lo que está dentro del museo, ¿no? Entonces se congela con un discurso y con una forma de exhibición. Entonces el museo claramente, digamos, es un producto de la generación del 80, de la idea de modernidad, de progreso, y un progreso basado en un desarrollo económico europeizante y en una cultura europeizante que Argentina debe lograr. Tal vez sea un poco también inconscientemente esté guardando un poco de interés creado al defender al científico realmente dentro, como si estuviera dentro de una cúpula, ¿no es cierto?, en la cual estudiamos teóricamente todo lo que queremos, mientras alrededor nuestro está habiendo una guerra infernal. Bueno, pero yo creo que en esencia la cosa es así. Este museo aparece
como en la Argentina como más emblemático respecto de los restos humanos, porque entre los restos humanos se encuentran líderes de las comunidades indígenas. No es así el caso del Museo Etnográfico, por ejemplo, que también tiene una gran cantidad de restos. Es que lo político y lo científico se entremezclan en la obra de Moreno. Presenta una ambivalencia en su personalidad. Por un lado, su faceta de científico al servicio de un Estado nacional y su consolidación territorial, y por el otro, un hombre sensibilizado por la situación de personas amigas y con quienes había convivido, los originarios. Moreno, a lo largo de su obra, mostró un cambio en su concepción sobre el originario. Al principio, afirmaba: el entusiasmo de la primera juventud me decía: contribuirás a abrir la senda por donde la civilización llega a los Andes, desalojando al indio inútil de su reino. Sin embargo, posteriormente, compartiendo la creencia evolucionista de que los pueblos primitivos estaban condenados a desaparecer ante el contacto con un medio más avanzado, el europeo, no los incluyó en una condena generalizada. Los diferenció entre sí, entre los que eran amigos y se reconocían argentinos, y aquellos otros advenedizos del otro lado de la cordillera. Inacayal y Foyel, los que posteriormente serán sus huéspedes en La Plata, se encontraban en el primer grupo. Entonces, Moreno, actuando como un delegado del gobierno, proponía medidas destinadas a perpetuar su presencia física en la Patagonia, asignándoles un papel protagónico en la construcción del futuro. Debe extenderse la población futura mezclándose con los indígenas, y la toldería de hoy podrá ser, con la ayuda de los caciques Inacayal y Foyel, un centro de civilización de gran porvenir. A estos dos caciques los había conocido en 1879 en su quinto viaje patagónico, llamado la Segunda Expedición al Nahuel Huapi. Convivió con ellos y recibió su ayuda, al igual que previamente lo habían hecho otros dos exploradores, Guillermo Cox y el inglés George Shaworth Musters. Establecí campamento a unos 25 metros del toldo de Inacayal, quien con Foyel correspondió mi visita al suyo. Hablamos largo, pues todo les interesaba. La traducción que les hice de algunos párrafos del libro de Musters que se refieren a ellos les encantó, y tanto preguntaron que llegó la medianoche, poniendo término a la visita, no sin haberles contestado algunas preguntas sobre los principales astros, tan relucientes en aquel puro cielo austral. Por más interés que ofrecía para mí el examen de esos indígenas, no podía detenerme por más tiempo en sus tolderías. Era indispensable apresurar la realización de mi propósito. Con este propósito, se trataba de explorar el lago Nahuel Huapi. El perito Francisco Moreno, al conocer la captura de su amigo en octubre de 1886, realizó las gestiones para que le permitieran llevarlo al Museo de Ciencias Naturales de La Plata para, según sus palabras, pagarles la humanitaria conducta que tuvieron con él cuando los visitó en la cordillera en 1880. He obtenido del señor ministro de la Guerra que permita que ese cacique y sus familias, comprendiendo sus hermanos y lenguaraces, en todo 15 personas, vengan a vivir conmigo a este museo, mientras no se les envíe a sus campos.
Moreno tuvo toda la intención del mundo de salvar a Inacayal, a su amigo Inacayal, ¿no es cierto? Le debía muchas cosas, ¿no es cierto? Y a toda su familia, ¿no es cierto? A todos los allegados, los que formaban el grupo íntimo, digamos, de Inacayal. Pero, ¿qué ocurre? ¿Dónde los lleva? Los trae acá al museo, ¿no es cierto? Como decíamos recién, en construcción, bueno, los alojan en unas habitaciones que estaban en construcción también, algunas todavía no estaban terminadas, pequeñas habitaciones, digamos, con bastante gente, hacinados, y lo más importante, sin un objetivo que hacer. Porque pensemos, ¿qué podía significar para Inacayal y para los grupos aborígenes un museo de ciencias naturales? No, estaba fuera de todo su contexto cultural. Entonces no tenían nada para hacer. Al margen que se lo quiera mostrar como una cuestión humanitaria, que esto es solo una cuestión para nosotros, simplemente es un intento de blanquear un momento más de lo cruel que significó el avance argentino sobre nuestro territorio. Creo que también tiene que haber habido un factor que era observarlos, analizarlos como indígenas, porque este museo en esa época se dedicaba intensamente a poder estudiar los parámetros culturales indígenas, además de tener como meta siempre la búsqueda del origen del hombre. La vida de los indígenas en el Museo de La Plata quedó inmortalizada en los murales de la rotonda central. El artículo de Herman Tenkate, jefe del Departamento de Antropología de aquel entonces, publicado en la revista del museo del año 1906, es el único registro que queda de aquellos días. Este escrito toma como fuente el testimonio de Emile Vieuwfils, preparador al que en 1886 se le confió la supervisión sobre el grupo indígena aislado en el museo. Sin embargo, el mismo Tenkate aclara que lo que Vieuwfils dice a propósito del carácter de los indios es una descripción que se aplica a individuos que vivieron en condiciones absolutamente anormales. Los hombres se entretenían fumando y tomando. Solo las mujeres trabajaban en el tejido de ponchos y fajas. Los materiales, lana y colores eran suministrados por el museo. Una vez acabados estos objetos, eran a menudo vendidos clandestinamente en la ciudad por los mismos indios, que consagraban el producto de esas ventas a adquirir bebidas alcohólicas, de las que los hombres eran muy ávidos. Una vez borrachos, estos indios eran generalmente malos y entonces era prudente desconfiar de ellos, pues eran capaces de matar bajo un ligero pretexto. Las mujeres tenían como único vicio fumar la pipa y usaban para ello una mezcla de tabaco y de aserrín de madera de calafate o de incienso. Inacayal y Foyel eran muy orgullosos y poco comunicativos cuando se trataba de trabajar, hubieran querido derogar. Solo sabían comer y dormir. Las mujeres eran más sociables, contestaban a todas las preguntas, pero no se podía añadir mucha fe a lo que decían. De un día para el otro, las respuestas de las mismas preguntas variaban a menudo. Muchas veces se privaban de alimento para dárselos a sus maridos o a sus hijos. A menudo
Sobre la palabra de Inacayal, todos se reunían alrededor del hombre. Mujeres, niños formaban un círculo estrecho, entonando un canto fuerte, lúgubre y que duraba unas horas. Cuando se le preguntaba a Inacayal lo que significaba estos quejidos, contestaba que era el recuerdo de su tierra natal los que lo entristecían. Sin embargo, el caso de Meiskensis significa una excepción, ya que este fueguino pudo acomodarse a su nueva situación sin mayores problemas. Según Tenkate, Naish se había acostumbrado a la vida civilizada. Tenía un gusto marcado por el aseo. Era también presumido. Se perfumaba y era muy altivo de merodear por las calles de La Plata con una levita negra que le había dado Moreno. En los últimos tiempos se había convertido en un útil auxiliar para el museo. En 1887 comienza una seguidilla de muertes, con los fallecimientos de la mujer de Inacayal, de Margarita, la hija del cacique Follel, y de Tafa, una originaria de Tierra del Fuego, en octubre de ese año. Esta serie trágica finaliza con la muerte de Inacayal el 24 de septiembre de 1888. No se conoce la causa de su muerte, aunque ha llegado hasta nuestros días un épico relato de Clemente Onelli, secretario de Perito Moreno, en el museo. Y un día, cuando el sol poniente teñía de púrpura el majestuoso propíleo de aquel edificio, sostenido por dos indios, apareció Inacayal, allá arriba, en la escalera monumental. Se arrancó la ropa, la del invasor de su patria, desnudó su torso dorado como metal corintio, hizo un ademán al sol, otro larguísimo hacia el sur, habló palabras desconocidas, y en el crepúsculo, la sombra agobiada de ese viejo señor de la tierra se desvaneció como la rápida evocación de un mundo. Esa misma noche, Inacayal moría, quizás contento de que el vencedor le hubiese permitido saludar al sol de su patria. Pero el citado artículo científico del antropólogo Tenkate deja abierta una duda acerca del fallecimiento del cacique, porque al describir su esqueleto deja constancia que varios son los dientes que faltaban, huesos propios de la nariz se rompieron como consecuencia de un golpe o de una caída. El científico no especifica si el accidente ocurrió al momento de la muerte de Inacayal o si las roturas le sucedieron posteriormente al esqueleto. Esto abre paso a suposiciones encontradas. Y a medida que iban muriendo, iban siendo expuestos, y sus otros compañeros veían a sus mujeres, como Inacayal veía a su mujer expuesta, a sus hijos, y entonces, por eso se habla de un suicidio de Inacayal. Nosotros decimos, sea como sea la muerte de Inacayal, si fue un suicidio, fue un envenenamiento, como se supone, porque hay una seguidilla de muerte, o como haya sido, es inducido por la violencia de convivir diariamente con estos restos humanos de tus comunidades, de tu familia, expuestos al público y constantemente venían extranjeros a estudiarlos y totalmente humillados. Obviamente que si se suicidó fue inducido, es un asesinato, creo yo, ¿no? Inacayal es empujado al suicidio, si realmente es así. Hay dudas realmente de que haya sido finalmente envenenado como algunos miembros de su familia. Nada. Tal es así que hay
hay mascarillas por ahí, sacadas, están guardadas. Cuando muere, le sacaban el vaciado en yeso, una mascarilla, y estaba perfecto, no tenía ninguna lastimadura y nada, la mascarilla de Inacayal tan perfecta. Para sumar una voz más a esta discusión, apelamos al antropólogo Vignati, quien en su obra de 1942, Iconografía aborigen, sostiene que la mascarilla, obtenida a las pocas horas de su deceso, le muestran con una expresión de placer y satisfacción realmente extraordinaria. Porque Inacayal para nosotros tenía una significación muy grande, porque era hijo de madre mapuche y padre tehuelche. Entonces era un gran indicador de la variación por mestizaje entre dos grupos aborígenes. Entonces, todo lo bueno que puedo pensar hasta el momento en que mueren las personas, realmente tendría que desechar esa opinión cuando después cometen los horrores que cometen, cuando los descarnan, cuando los ponen en cal, cuando tienen que ver cómo sufren sus familias, sus muertos queridos. Y fíjate cómo termina después la historia de Inacayal, ¿no? Llevado al Museo de la Plata para que finalmente no solo su físico, sus huesos, sino también su vida termine prácticamente exhibida como un trofeo. Cuando al año siguiente se abrieron al público las puertas del Museo de la Plata, Inacayal no era más que una curiosidad etnológica con el número 1834 como figura en el catálogo de la colección antropológica del Museo de 1915 de Lehmann-Nietzsche. Cuando muere Inacayal, eso también hay que decirlo, a Inacayal lo disecan completamente, a toda la familia, todos no los mataban, ni estaban presos ni nada, pero cuando morían, bueno, ahí empezaba a funcionar el positivismo, ¿cierto? Inacayal se murió, bueno, vamos a estudiarlo. Se hicieron todo tipo de estudios, fundamentalmente estudios craniológicos, y después se retiró el cerebro y se hicieron estudios sobre el tejido cerebral. Eso estuvo a cargo de un famoso cirujano de aquella época que se llamaba Cristofredo Jacob. La guía para visitar el Museo de la Plata de 1927, publicada por el director Dr. Luis María Torres, hacía una mención especial para los visitantes que recorrieran la sala del Departamento de Antropología. El esqueleto del cacique Inacayal, junto con el de su mujer y el de Margarita, hija de Follel, estaban guardados en la gran vidriera del centro como representantes de los antiguos señores de la Pampa.
Sin embargo, algunos corrieron mejor suerte que Inacayal y las mujeres. A finales de la década de 1880, Follel, su compañero de desaventura en La Plata, pudo regresar a la Patagonia ocupando, con el resto de su tribu, las hectáreas de tierras fiscales que le habían sido asignadas por el gobierno a instancias de Moreno, quien también logró que se le otorguen posesiones a Valentín Sayhueque, mostrando que no conservaba rencor cuando en 1880 este cacique lo mantuvo cautivo e intentó terminar con su vida. Allí volvió a encontrarlos Francisco Moreno en una nueva expedición científica al sur argentino realizada en 1895. Pero llegaría el momento en que Inacayal, sus restos mortales, regresen a su añorada Patagonia. En el mes de noviembre de 1989, al cumplirse 100 años de su muerte, el Centro Indio Mapuche Tehuelche de Chubut, representado por quien entonces era su presidente, Juan Antilef, presenta ante las autoridades del Museo de La Plata un reclamo por restitución de restos del cacique Inacayal. En reiteradas oportunidades, no solo el museo, sino también el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata se negaron a la restitución. Cuestionaban la viabilidad del reclamo desde un enfoque legalista. Lo que exigían eran pruebas de su pertenencia a la misma etnia y a la familia cosanguínea, para así poder aplicar la reglamentación que permitía la entrega de huesos de personas fallecidas solo a aquellos que puedan probar un parentesco de acuerdo a la legislación argentina de aquel momento, que los incluía en tanto eran considerados ciudadanos argentinos. Finalmente, los restos son devueltos a la comunidad tehuelche por orden de la Ley Nacional 23.940, sancionada en 1994 e impulsada por el senador Hipólito Solari Irigoyen. O sea que finalmente lo que pasó fue que el museo y la universidad retornaron los restos de Inacayal, aunque en el seno de la comunidad antropológica el debate continuó y continúa hasta ahora. Hay básicamente dos posturas. Una que cree que los restos indígenas, y especialmente aquellos que son conocidos y que tienen descendientes conocidos, deben ser respetados, restituidos en caso de que haya solicitudes, no deben ser exhibidos y deben ser tratados y, digamos, de alguna manera manejados o conservados en acuerdo con las comunidades indígenas, ¿no? Lograr acuerdos para esto. Otra postura es que básicamente son piezas de museo, son restos que han llegado al museo hace mucho tiempo atrás, que la inmensa mayoría de los cuales no tiene descendientes directos conocidos, que los pueda reclamar con algún tipo de legitimidad, digamos, y que por lo tanto deben quedar en el museo para ser estudiados, y esta postura no ve ningún conflicto ético, ningún conflicto moral, ¿no?, en cuanto al estudio de estos restos indígenas, independientemente de los deseos de los indígenas actuales. El 19 de abril de 1994, Día del Aborigen, fue finalmente la fecha en que los restos del cacique Inacayal retornaron a sus tierras tribales. Es ubicado en un mausoleo en la ciudad de Teca, pequeña localidad de unos 1000 habitantes cercana a Esquel en la provincia de Chubut, a la vera de la Ruta Nacional 40. Se celebró el acto de
hacerle interrogatorio al cacique Nacayal, estábamos unas poquitas personas, porque ahí no estaba la televisión. La prensa estaba en otro acto político. Y en ese día las ancianas se molestaron, porque había que apurarse para cumplir en tal hora, a tal horario, esto tal, a tal otro. Y bueno, el contraste que siempre hay entre la cultura impuesta y la cultura ancestral. Pero ¿qué hay en la actualidad en torno a la figura de Inacayal? ¿Qué pasó posteriormente a la restitución? No logramos absolutamente nada con restituir ahora lo que en un principio puede haber sido violento, como el hecho de que en guerra, moría luchando un aborigen y venía alguien con un machete, le cortaba la cabeza y lo mandaba al museo. Lo que hacía era la cosa, ¿no es cierto? Pero el individuo ya estaba muerto. Al estar muerto ya desaparece toda otra connotación. Perfecto. ¿Y qué se fue creando? Se fue creando una base de información que para nosotros, ¿no es cierto?, individuos de ascendencia europea, es muy importante. Yo sí estoy de acuerdo con las restituciones, porque hay un principio básico, me parece, de convivencia de las comunidades, sobre todo cuando hay interculturalidad que atender, que es el mutuo consentimiento. Y esta institución debe admitir que no tuvo el mutuo consentimiento a la hora de tener restos humanos dentro del museo con objetivos de investigación científica o de exhibición. Porque es una cuestión de derecho, es una cuestión de derecho humano, que nuestros muertos estén en donde tengan que estar, en el lugar donde corresponda, porque nos pertenece. El 19 de abril de 1994 fue una fecha clave porque se consumó la primera devolución de restos del país. Sin embargo, la restitución de Inacayal es un proceso que todavía está abierto. Diversos hechos, que van desde la incomprensión hasta nuevos descubrimientos, no permiten que se cierre. El cacique recibió el enterratorio que dictaba la tradición de su cultura. El chenque es el monumento funerario tehuelche y mapuche. Consiste en un cúmulo de piedras sobre los restos de la persona enterrada de cara al sol. Esta diminuta montaña se va acrecentando con el tiempo, ya que los originarios tienen la costumbre de, cada vez que pasan por ese lugar, dejar una nueva piedra, junto con el deseo de que el viaje sea bueno y el espíritu del difunto los acompañe en el largo camino de la vida. Pero un acontecimiento que une a dos culturas mostraba una vez más el choque entre ambas.
Y en una ocasión que yo venía regresando de la costa acá a la cordillera, pasamos justamente a poner una piedra como hacemos siempre en el mausoleo del cacique, y con gran dolor observamos que se había construido un pedestal y arriba estaba la urna. Lo hacen por ignorancia. Fuimos a la estación de servicio y nos encontramos con el intendente de ese momento. Y yo le dije, ¿por qué no me llamaste y me consultaste? ¿Por qué lo hiciste? Y mi hijo le dijo, ¿eso a usted le gustaría que yo profane la tumba de su bisabuelo? Usted profanó una tumba. Y yo le digo, ¿por qué no me avisaste? Yo te hubiera dicho. Y dice, no, porque vienen muchas escuelas y querían verlo. Entonces, dice, lo puse. Yo digo, bueno, pero poné fotos y mostralo. Y el cacique Nacayal tiene que estar como tiene que estar. Pero en otra ocasión, cuando pasamos otra vez, estaba como está ahora. En el año 2006 se produjo un nuevo descubrimiento que representaba un gran cuestionamiento a la restitución realizada en 1994. El Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, UIAS, conformado por estudiantes avanzados de la carrera de Antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, encontró en los depósitos del Departamento de Antropología del Museo de La Plata partes no óseas de Inacayal que no habían sido devueltas en su momento. Este hallazgo suscitó un inmediato pedido de restitución por parte de la comunidad de Teca, encabezado por la diputada nacional Rosa Chiquichano. Encontramos el cuero cabelludo de Inacayal, estaba escondido con la oreja izquierda, como se ve en el libro la foto. La oreja izquierda, ¿no? Estaba escondido, sabían algunas personas del museo, no la directora, ni mucho menos el jefe de la división, pero sí algunas personas del museo sabían dónde estaba. Y cuando nosotros empezamos a hacer el inventariado lo encontramos, el cuero cabelludo estaba en buenas condiciones, y el cerebro del cacique Inacayal se encontraba con otros 6 cerebros, que son poquitos los que hay en el museo, pero había sido borrado su número de catálogo del frasco. Nosotros teníamos una investigación bibliográfica muy importante que todavía continuamos, donde teníamos todos los datos del cerebro de Inacayal, de su autopsia, cómo había sido cortado, cuánto pesaba, cómo era su forma, fotografías. Hicimos un análisis, bueno, de los 6 cerebros que teníamos en la división. Algunos de ellos te mantenían el número de catálogo. Y bueno, contrastando estas 5 variables, peso, medida, corte, fotografía y conservación, comprobamos que uno de ellos era el de cacique Inacayal, sin duda. El cerebro se encontraba desde hacía, obviamente, más de 100 años en formol, y eso ponía en dudas la posibilidad de ejecutar una determinación de ADN. Esto es algo que todavía no tiene estado formal de comunicación, pero la semana pasada el laboratorio que estuvo intentando hacer una determinación de ADN me comunicó que no es posible finalmente hacer la determinación de ADN porque el formol en el que estaba hacía tantos años impide la recuperación del material requerido para la determinación de ADN. Entonces ahora nos queda un nuevo camino, que es asumir de modo simbólico que ese pudiera haber sido el cerebro de Inacayal o no. Por eso que la restitución no se ha ejecutado, nada más que por eso. Las restituciones abrieron una fuerte discusión al interior del Museo de La Plata, la misma que llevó a que en el 2006, tras un largo debate,
se retiraran de exhibición los restos de los pueblos originarios. Pero también debe tenerse en cuenta al público, a los visitantes del museo. ¿Cuál fue la repercusión de este cambio de política de exposición? ¿Cuál es su visión del originario? ¿Las restituciones han generado algún cambio? Obviamente que tiene como dos lecturas, una absolutamente de acuerdo, que es la de las comunidades indígenas, por supuesto, y otra dispar, que es la de nuestros visitantes. También algunas opiniones dispares dentro de la propia institución. Me interesa mucho a mí observar que esta institución trabaje sobre la de los visitantes. Está resultando difícil poder comunicarnos, encontrar la forma de comunicación con los visitantes, teniendo en cuenta que cuando se visita un museo como este, una visita puede durar 1 hora y media, 2. En ese periodo de tiempo nosotros además pretendemos comunicarle al visitante algo tan complejo como es esta decisión de haber retirado de exhibición los restos humanos. ¿Y qué pasa en la Patagonia, el otro escenario de esta historia? ¿Cuál es hoy la situación de los restos de Inacayal en su tierra, en Teca? Indudablemente que nosotros estamos en deuda con la figura del cacique y poder mostrarlo a la gente de quién fue y poder lograr que la gente lo conozca, ¿no? Algunos turistas pasan, de todas formas lo que nosotros tenemos es precario. Estamos en conversación con la Dirección de Cultura de la provincia para poder presentar un proyecto que realmente sea integrador y permita que la gente que circula por nuestra zona y los turistas principalmente puedan parar, detenerse en nuestra localidad y poder mostrarle todo esto, ¿no? Inacayal es la figura emblemática de aquel grupo de extraños huéspedes del Museo de La Plata a fines del siglo XIX. La lucha militar, el cautiverio, la muerte, los estudios científicos, los reclamos y disputas legales tiñen con dramatismo un hecho que resume la historia de la convivencia entre dos culturas, la difícil definición del ser argentino. ¿Qué representa su nombre hoy? Yo diría que cuando uno escucha el vocablo Inacayal en un miembro de esta institución, sabe que se está reflexionando o se está dialogando sobre la cuestión indígena en el Museo de La Plata. Pero históricamente Inacayal significa para el Museo de La Plata una historia negra, por su muerte dentro del museo, una historia de una derrota finalmente para el museo, porque el objetivo de Moreno, que fue mantenerlo cautivo y que sus restos terminaran ahí, no se pudo cumplir. Muchos de los que se sienten custodio de Moreno han sido los que se opusieron a que se retire ahora y los que se están oponiendo a que se lleven a cabo estas restituciones. Y después el hecho de que 100 años después, ¿no?, de su muerte, 100 y pocos, retorne y sea recibido y demás, de alguna manera creo que marca un punto de inflexión en la relación
entre los investigadores y los grupos indígenas, ¿no? De alguna manera empieza a manifestarse, a concretarse este respeto que debemos tener cuando estamos trabajando con comunidades indígenas o con restos de estas comunidades indígenas. Y yo creo que es como la fuerza para decir, si esto se pudo, si esto se hizo, se pueden otras cosas. Podemos lograr que se consagren otros derechos. Y también como decir, está vivo nuestro pensamiento, está viva nuestra cultura. Se dieron cuenta de que estamos acá, que estamos vivos, que no fuimos todos exterminados. Su presencia también sigue conservada por las centenarias paredes del prestigioso Museo de La Plata. La rotonda central del edificio reconstruye simbólicamente hoy una singular convivencia del pasado. La mirada inmóvil de los originarios pintados en los frescos observan atentamente el solemne busto del Perito Moreno que preside el ambiente desde el centro. Sin embargo, esta muda efigie de mármol poco podrá respondernos acerca de la verdadera intencionalidad que tuvo Moreno al traer a estos originarios a su museo. Tal vez la pregunta no deba realizarse solo en el museo, sino en nosotros mismos como sociedad en general.